Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. El municipio de Girardota fue fundado el 21 de septiembre de 1833 por Juan de Dios Aranzazu. Posee una temperatura promedio de 22 grados centígrados y una altura de 1.425 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área total de 82 kilómetros. Se encuentra ubicado este municipio al norte del Valle de Aburrá y limita al norte con el municipio de Barbosa, al oriente con Guarne y San Vicente, al occidente con San Pedro y Don Matías, y al sur limita con el municipio de Copacabana. La mayor fuente de ingresos de este municipio se encuentra en los sectores agrícola, industrial, turismo, tanto recreativo como religioso. Uno de sus principales sitios de interés es la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde se encuentra precisamente la imagen del Señor caído. Y me cuenta mi mamá que mi papá me trajo, siendo yo un niño, en brazos al Señor caído de Girardota porque yo no soportaba un dolor de oídos. Y mi papá arrodillado me llevó al Cristo de Girardota y nos hizo el milagro. Estamos con ustedes en Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, y estamos en este segundo episodio sobre la estación Girardota. Nos acompaña Yandey Marcel Solvillerte, investigador y autor del libro Crónicas de Arriel. Yandey, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña nuestro productor sonoro Renato Paone. Saludos a todos los oyentes. Bueno, Yandey, estamos ya en el segundo episodio, venimos de Bello, ¿cierto? Vamos avanzando hacia el norte. Llegamos a Girardota. Girardota, hicimos una breve descripción del municipio. También tuvo el ferrocarril una estación en este espacio, con el mismo nombre del municipio. Pero ¿dónde está exactamente, o dónde estaba ubicada exactamente la estación Girardota? Bueno, la estación Girardota queda ubicada en la margen oriental queda en la margen oriental del río Aburrá. Y dentro de la investigación que yo realicé, a partir de unas entrevistas, se planteaba que quedaba pues muy en la parte baja del municipio y que había un carreteable que llevaba hasta la parte central ya del pueblo, todos los productos o todo lo que se transportara tanto del exterior hacia Girardota como de Girardota fuese hacia el norte o hacia el sur, dependiendo la ruta que llevara el ferrocarril. Bueno, Yandey menciona algo muy típico del ferrocarril, es el carreteable. Más adelante vamos a hablar muy preciso sobre el tema del carreteable, pero a grosso modo, ¿qué era un carreteable, Yandey? Bueno, los carreteables es justamente aquellas vías alternas que apoyaban toda la movilidad hacia la línea de hierro. Un carreteable como tal, obvio, no necesariamente tendría que tener vía férrea, sino como su nombre lo indica, eran carros de la época que transportaban todo tipo de productos o materiales, pero como podemos ver hoy día, digamos, los alimentadores del metro, cuando uno va a coger el metro, el bus alimentador podría ser para la época como el que lleva la ruta por el carreteable para poder llegar a la parte central del ferrocarril. Transportando carga y pasajeros. Carga y pasajeros, ganado, ¿cierto? Se transportaba materiales de industria o agrícola. Bueno, esta estación, si tienes conocimiento, ¿por qué se selecciona ese sitio para construir la estación? ¿Por qué se hace en ese punto? ¿Por qué Girardota? ¿Qué hacía importante a Girardota para que el ferrocarril decidiera tener una estación en ese punto?
Bueno, sin duda es porque es una población que ya tenía bastantes años de fundada, una población que de algún modo eh, estaba también generando en el norte del Valle de Aburrá también su dinámica, sobre todo agrícola, y también ahí en esas tierras se asentaba alguna parte también de esta élite antioqueña a la que nos referimos. O sea, no hay una sola estación en mi concepto que no se haya diseñado con esa intencionalidad de favorecer a los grandes hacendados, de aquellos que realmente tenían el recurso económico para poder decir acá me la ubican. Obvio había que hacer todos los diseños, todos los trazados, pero detrás de ellos siempre había una intencionalidad económica Siempre y hay. de prestigio. Siempre hay, y creo que, me imagino que habían empresarios, ganaderos o personas que se dedicaban al agro. Tener una cercanía del tren facilitaba sus labores comerciales. Claro que las facilitaba y abarataba los costos, sin duda. La estación de Girardota, mirándola de frente, a mano izquierda, lo primero que había cuando uno entraba a mano izquierda era una chambranita en madera. Y detrás de la chambranita en madera estaba el escritorio del jefe de estación. A un ladito del escritorio del jefe de estación, más a la izquierda, estaba la ventana de la venta de etiquetes. Hasta ahí. Y entrando a la estación, a mano derecha, había un muro que era la casa del jefe de estación. Mirando la estación de frente, a mano derecha, después de la estación había un kiosco. No logro acordarme de la señora, pero también venía un café con leche muy bueno, con parva. Era un tomadero de café con leche ahí, pero bueno, entonces aquí tenemos un dato de que de Girardot, ¿dónde lo vimos? Funcionó hasta Octubre de 1991. Escucharon ustedes al señor Germán Vergara. Él fue un maquinista del ferrocarril, y nos describió la estación Girardota de una forma muy detallada. Y en el primer audio que ustedes escuchan fue el niño que curó el señor caído de Girardota también. Con respecto, Yandé, a la ubicación de la estación, digamos que el propósito del gobierno departamental y nacional era precisamente conectar a la ciudad de Medellín con el río Magdalena. ¿Por qué se buscaba el río y de pronto no se buscó salida hacia el mar más cercano, en el Urabá? ¿Por qué se hizo esa línea hasta el Magdalena? ¿Qué importancia tenía el río en ese momento para que buscáramos llegar hasta ese punto? Para la época era el río navegable más importante de Colombia, porque atraviesa de sur a norte del país y conjuntaba las grandes ciudades andinas sobre todo. Y Medellín, encumbrada entre estas montañas, siempre ha sido, y Antioquia toda, creo que muy de espaldas a esa naturaleza costera que tenemos. Antioquia tiene 242 kilómetros de litoral caribe y aún así no nos consideramos costeños. Y hay que tener en cuenta también pugnas políticas desde finales del siglo XVIII, cuando ya es la caída de Santa Fe de Antioquia como tal, como capital. Río Negro hay que tener en cuenta que estaba también peleando por ser la capital. De ahí que se negara también el trazado del ferrocarril por el viejo camino de Juntas y que se subiera hasta Río Negro, que era una intención de Río Negro, que las élites nuevas que se habían trasladado de Santa Fe de Antioquia por el clima y por, digamos, por la centralidad que tenía como con otras subregiones del departamento, Medellín se fue apoderando en medio de la pelea de estas dos ciudades de ser la capital del departamento. Primero de la provincia, posteriormente del departamento, dependiendo pues como el régimen político en el cual estábamos. Durante el federalismo fueron provincias y ya a partir de la Constitución de 1886 se concibe como departamento. Entonces era salir
al río Magdalena era la salida al mar y a la vez también era la entrada del mar de todo lo que es el exterior, digamos el mundo, hacia estas cumbres antioqueñas. En este viaje por las venas de hierro hay que empezar a aclarar cosas o al menos a preguntarle a nuestro invitado, que es el conocedor del asunto. Hay un mito fundacional muy importante con Girardota que toca con el folclore antioqueño, y es que muchos insisten y protegen y defienden la tesis de que el señor Francisco Cisneros vivió en Girardota mientras construía esa estación, y que durante su estadía le enseñó a la gente a bailar música cubana, y que a él le debemos gran parte de nuestro folclore antioqueño. Cronológicamente habíamos hablado en algún momento que eso era imposible. Contanos un poquito de cómo podemos contrastar esa información o ese mito fundacional con la realidad. Bueno, estamos hablando justamente de que Girardota se inaugura en el año de 1912 la estación, y para esa época Cisneros ya no se encuentra entre nosotros hace mucho tiempo. Y el trazado, digamos que Cisneros había prediseñado, no le da tampoco como para, en el afán del trazado, como para decir que se asentó en Girardota justamente y que le dio por enseñarle músicas cubanas a los girardotanos y en consecuencia a los antioqueños del Valle de Aburrá. No deja de ser eso, como bien lo dice Renato, es un mito en la medida de que Cisneros incluso en Santiago de Cuba es un desconocido. Él nace en Santiago, pero también recordemos que es cubano norteamericano, y él rápido salta pues como de Cuba. Entonces no sé si enseñaría algo, enseñaría que los principios de la música negra estadounidense, afrontillana, quizá. Suponiendo que tuviera alguna sensibilidad musical o alguna práctica artística. Bueno, ahí sí creo que los cubanos sí nacen mucho con eso, pero en cuanto a lo cronológico es imposible, porque Cisneros en 1874 está firmando, en 1875 se clava el primer perno en todo Remolino Grande, lo que hoy día es Puerto Berrío, y él viene a avanzar solo hasta el kilómetro 48, cuando el trazado tiene más de 160 kilómetros. Y es decir, falta todavía mucho para llegar a Girardota como tal. Entonces no veo por ningún lado el que él se enamorase de esa tierra, se quedase ahí, y menos pues que fuese quien enseñara esas danzas acá en Antioquia. A mí como maquinista me correspondió traer muchas veces, el 90% de las veces, trenes con cemento para Girardota. En Girardota funcionaba una bodega llamada Vicente. Entonces ellos recogían, descargaban el cemento de esas bodegas y lo repartían. Bueno, entonces me tocó traer mucho cemento, que el cemento venía de Cementos Nare, para Girardota. Me tocó traer mucho, en muchas ocasiones, carrotanques para la ESO, para la CODI. Allá habían tomaderos de CODI. Bueno, escuchamos a Germán Vergara, él fue maquinista, que fue uno de los oficios de los ferroviarios, y contándonos pues precisamente que él transportaba cemento y que precisamente venía para la estación Girardota. Yandey, desde que comienza el tema del ferrocarril en nuestro departamento, el tema de las máquinas ha ido o fue variando prácticamente, ¿cierto? Encontramos que existieron 3 tipos, ¿sí? Habían unas vaporinas que trabajaban con carbón mineral, ¿era correcto? Sí. Habían unas vaporinas que trabajaban con agua netamente, y ahí finalmente unas máquinas diésel.
¿Cómo funcionaba una máquina, una vaporina a carbón mineral? ¿Cómo era su funcionamiento? Bueno, el asunto es que el carbón mineral se echaba dentro de cierto hogar sobre un fuego, pues se hacía fuego para poder a su vez que llegara a la caldera y calentara a sí mismo el agua y lograra también, o sea, por eso también, o sea, las de carbón mineral también son vaporinas. Su función era calentar el agua. Era calentar el agua con el carbón mineral. En un hogar, no sé si han llegado a ver la general de Chaplin, no, de Chaplin no, de Buster Keaton, perdón. En la general de Buster Keaton se muestra muy claramente dónde se echaba el carbón para que éste tuviera la suficiente combustión y poder alcanzar el estado de ebullición. Y el principio de casi todas esas máquinas pues es el vapor, sin duda. Fueron las primeras máquinas que llegaron al sistema férreo. En Colombia sí, las de carbón mineral. Pero digamos que era muy escaso el carbón mineral a finales del siglo XIX y principios del XX en esta línea de la que estamos hablando. En cambio, en la línea que va hacia lo que hoy día es el suroeste antioqueño, pero lo que hoy día no, hacia el suroeste antioqueño, la de Amagá, esa sí le impulsó con todo la gran industria del mineral como tal. Don Dorancé nos plantea que alguien que yo entrevisté, don Joaquín Tirado, exageraba cuando hablaba de leña, pero a mí me queda la duda de que no hubiesen las de leña, porque este hombre cuando yo lo entrevisté era nonagenario y en esta línea de la que hablamos no había carbón mineral y el ferrocarril de Amagá no pertenecía ni al departamento sino a empresas privadas que solo hasta el año de 1926-1927 llega a ser parte del ferrocarril de Antioquia. Ahí sí podemos empezar a hablar de las locomotoras a carbón mineral. Para abrir un paréntesis en nuestra conversación, Yandey, y para los oyentes, don Dorancé de Jesús Bedoya, también ex trabajador, hoy jubilado de los ferrocarriles. Más adelante en el episodio de Botero vamos a hablar con él y nos cuenta todas esas historias. Entonces, cuando hablamos de don Dorancé, hablamos de un jubilado del ferrocarril que pues tuvo la fortuna de recorrer muchas estaciones y contarnos muchas historias para Venas de Hierro. Vamos entonces con la siguiente. ¿Cómo se da la transición a la siguiente vaporina? Bueno, otro paréntesis, qué pena, Yandey. Esas vaporinas a carbón mineral, ¿en qué fecha más o menos funcionaron en el sistema férreo? Funcionan, digamos, desde principios del siglo XX más o menos hasta los años, finalizando los años 30. Listo, y ahí pasamos a las vaporinas. Vaporinas como tal, pero la pregunta es con qué se le daba la combustión. Esa era la pregunta. Si Sí. anteriormente se daba con carbón, ¿cómo funcionaban estas máquinas que no tenían carbón? Es que es ahí donde don Dorancé nos mete también gato por liebre. O sea, ¿cómo calientas agua con agua? Es ahí donde don Joaquín Tirado creo que tiene el orden. Primero es a leña, luego a carbón mineral y luego saltan a diésel. Ya. Don Joaquín Tirado, por ejemplo, habla de las primeras, que eso cuando venían esas locomotoras echaban chispas como si fuese el mismísimo putas, decía el viejo, y que el que no se alejara, las olas pavesas le quemaban la ropa y que, entre comillas, es una expresión de don Joaquín Tirado, era como si a la ropa se la hubiera comido la langosta. Y posterior a eso, pues ahí sí, cuando es el carbón mineral, sin duda no va a generar pues estas chispas y estas pavesas. Y hay que ver que don Dorancé es muy posterior en edad a don Joaquín Tirado. Entonces yo apunto más a la teoría de don Joaquín Tirado. O sea que volviendo al orden, había lo primero que fueron vaporinas a leña. A leña. Luego mineral, carbón mineral y posteriormente a diésel. a diésel. Ese
ese paso de las vaporinas de carbón mineral a diésel, ¿en qué año se da? ¿Cómo llega esa tecnología a Colombia? Bueno, las primeras locomotoras a diésel empiezan a llegar a principios de los años 40 y empiezan a operar en los años 46, 47 y son como un primer piloto que luego en el año de 1951 con la misión Curry, que es una directriz norteamericana para hacer el traspaso completamente al diésel. De algún modo también se está sentenciando al ferrocarril porque a su vez se está promoviendo el uso de las llantas, el uso de la gasolina, el uso de los camiones, porque es una directriz, como digo, que viene de Estados Unidos hacia los distintos países latinoamericanos que por lo general, con algunas excepciones, han estado supeditadas a las decisiones del país del norte. Entonces, ¿estas máquinas venían de Estados Unidos? ¿Eran norteamericanas? Estas máquinas diésel, estas locomotoras diésel. No necesariamente. O sea, la directriz política viene de Estados Unidos, pero las máquinas se construían en Estados Unidos. India tiene una gran tradición de construcción de máquinas diésel. Casi todo lo que es el sudeste asiático también son constructores de máquinas a diésel. Lo que sí reitero era más desde la disposición política que venía de Estados Unidos hacia Colombia. Ese diésel entonces también había que importarlo, embodegarlo en algún lado. Eso también exigía otra infraestructura más compleja para la atención de las máquinas. Y además las máquinas llevaban, como decir, reserva o iban cargando en cada estación. Pues ¿qué nos puedes contar? Bueno, no, antes las locomotoras a diésel tienen más autonomía, sin duda. Lo que hace de por sí obsoleto, por ejemplo, todos los hidrantes que requerían las vaporinas, hace obsoleto también todas esas obras de arte como las grandes acequias que se construyeron para poder alimentar estos hidrantes. Y voy a hacer un cálculo somero, pero una locomotora a diésel yo creo que máximo tendría que tener unas 2-3 revisiones en el recorrido Puerto Berrío a Medellín por la autonomía que generaban. Digamos que es la entrada ya de la modernidad en términos de esas máquinas a nuestro país y en el caso pues del ferrocarril de Antioquia a nuestra región. Pero supongo yo que esas máquinas diésel variaba la potencia con respecto a las vaporinas, permitía de pronto tener más potencia, enganchar más vagones. Tienen mayor tracción, obvio se pueden jalar más vagones, es más veloz, sin duda, menos ruidosa. A pesar de también, soltaba humo también. La diésel como tal ya no suelta humo. O sea, digamos, el humo a la manera como eran las vaporinas, no. O sea que también una mejora ahí de emisiones. Una mejora de emisiones, sí, sin duda. Marcas de esas locomotoras diésel. ¿Conoces alguna marca? Sí, la norteamericana, la General Electric, que también, como te digo, toda la gran industria estadounidense y la industria del acero en Pittsburgh, en esta zona pues, de Estados Unidos, sin duda tenía que influir en nuestro territorio. La General Electric es como la máquina que yo más recuerde para la época o que me es más atractiva. ¿Llegaban por el Magdalena? Sí, venían por el Magdalena. O sea, casi todas entran por el Magdalena. Digamos que las últimas que llegan a ingresar vienen ya por la línea de Amagá, pero casi todas, pues, o sea, por la línea del Cauca, pero casi todas realmente las de Antioquia ingresan por la vía del Magdalena.
Yandey, ¿tenés conocimiento si aún, así sea como ruinas en nuestro sistema férreo, en algunas estaciones o en algunos talleres, queda alguna máquina diésel? Así está abandonada Bueno, acá en los talleres de Bello hay fragmentos de algunas, pero máquina como tal, no, muchas de ellas eh, las desecharon, otras imagino que las destinaron hacia otros territorios donde todavía funcionaban para la época. Y en la actualidad, por ejemplo, el ferrocarril de la Sabana tiene como una oferta híbrida, ¿cierto? Tiene máquinas a diésel, pero también tiene vaporina, solo que es mucho más costoso sostener una vaporina al día de hoy. Claro, y ese precisamente en el capítulo anterior donde hablamos sobre la estación Bello y tocamos el tema de los talleres, pues los talleres se inauguran en la década de los 20 y ya venían trabajando con vaporinas en todos sus temas mecánicos y demás, hasta 1960 1962 es cuando ya se jubilan la mayoría de de las las vaporinas. vaporinas. Gustavo Arias de Grave, en La Mula de Hierro, él plantea que cuando definitivamente es el paso ya de la vaporina a la diésel por completo, o sea, de todo el parque automotor, eh, eran alrededor de 64 vaporinas y que cada una cantaba con dolor esa marcha en el tiempo. Es una figura muy bonita la que Gustavo Arias de Grey plantea, porque hay que tener en cuenta que cada locomotora tenía su sonido propio. Entonces las 64 a la vez eran como un llanto de todas estas máquinas. Voy a apoyarme en una frase de Rudyard Kipling, el gran autor indio, que la locomotora es la máquina más humana que ha construido el hombre. Y cuando uno realmente se acerca a este tipo de máquinas, Luis Tejada Cano, nuestro gran cronista, también la plantea como un animal fabuloso, y para quienes desde niño la vimos, sin duda es bastante sorprendente y es como si tuviese vida propia. Para los ferroviarios que vivieron esa transición, podrían argumentar que las vaporinas se fueron llorando entonces, se despidieron llorando del sistema. Se despidieron llorando, exactamente. Volviendo al tema de los talleres, ¿cómo fue esa transición de funcionar con vaporinas a pasar a las máquinas diésel? Supongo yo que, pues, por ejemplo, empresas como la General Electric debieron enviar o manuales o capacitadores acá a los talleres para instruir a los obreros y a los mecánicos ferroviarios para esta nueva tecnología. Claro, pero hay que tener en cuenta lo que planteaba más atrás, y era que fue un proceso paulatino. Más o menos en el año de 1946-1947 se hacen los primeros pilotos, y solo a partir de la década del 60 es cuando ya ingresan. Entonces, sin duda, se fue también perfeccionando las técnicas, se fueron perfeccionando los aprendizajes y las maneras como debían tratarse estas otras locomotoras. Imagino que quien se quedaba en la nostalgia de la vaporina, pues lo iban despidiendo del ferrocarril, porque había que actualizarse. En cualquier sistema, pues, de movilidad es necesario. Estando yo de reemplazador en la estación de Envigado en 1978, me dijeron: Germán, hay curso para operadores diésel. Ser operador diésel, ser ayudante del maquinista. Entonces yo le dije al ayudante mío en Envigado, Luis Carlos Zuluaga: Luis Carlos, si me enseña matemáticas de Baldor, yo le enseño a manejar la estación. Y agarramos, y él enséñeme matemáticas y enséñeme. Y yo, pero cuando acá un ratito le enseñaba a él. Conclusión, me presenté y pasé para operador diésel. Ya hice el curso operador diésel. Fui un alumno destacado en todo momento. En 1978 fui operador diésel.
en 1980-81 ya era operador de primera categoría, entonces necesitaron dos maquinistas de segunda categoría. Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023. En la producción general, John Jaime Puerta Botero. Investigación y locución, Jorge Andrés Cardona Gómez. Y en la producción sonora, Renato Paone.